La niña del cementerio. Los camposantos o cementerios son lugares de descanso para nuestros seres queridos que ya partieron de este mundo, donde sepultamos sus cuerpos o restos para visitarlos y orar por ellos y su eterno descanso. Aparentemente son lugares tranquilos, con un ambiente en cierta forma pacífico, ausente de ruido. Para una persona que se encarga de cuidar el lugar, podría acostumbrarse sin mayor problema. Pero cuando esa tranquilidad es interrumpida por extraños ruidos y voces entre los grandes caminos del cementerio y sombras que se pasean entre las tumbas hasta perderse en la oscuridad, toda esa calma podría desaparecer. Tal fue el caso del señor Martín, que gracias a un amigo de él, de nombre Javier, nos compartió esta historia. Él vivía en un pueblo de Guanajuato, cerca de la capital. Llevaba ya algunos años al cuidado del cementerio del pueblo. Le gustaba su trabajo, ya que en él podía estar tranquilo. Estaba acostumbrado a estar solo, ya que sus hijos se habían ido a trabajar a los Estados Unidos y su esposa había fallecido años atrás, y justo la habían sepultado en ese cementerio. Así don Martín podía estar cerca de su difunta esposa y al cuidado del camposanto. Una mañana llegó una carroza fúnebre acompañada de muchas personas. Entre ellas resaltaba una mujer que vestía de negro por el luto. Ella caminaba muy cerca de la carroza. Don Martín se sorprendió al ver que el féretro de quien venían a sepultar era de un tamaño pequeño. La caja era color blanco. A él le extrañó, ya que no era común que sepultaran niños en el lugar. Se imaginó que la mujer que vestía de luto era la madre. Estaba desconsolada. Incluso cuando sepultaron el pequeño ataúd, fue ella la última en retirarse del lugar. Pasaron un par de días que transcurrieron con normalidad, hasta que una noche, después de asegurarse que el portón del cementerio estuviese bien cerrado, don Martín escuchó ruidos extraños que no lograba identificar. Provenían del fondo de uno de los caminos entre las tumbas. Él caminó hacia donde se escuchaba ese sonido. Ya estaba oscureciendo y era común que personas quisieran meterse al cementerio a tratar de robar o solo cometer algún acto de vandalismo. Con esos ruidos querían distraer su atención, pero al acercarse notó que ese sonido era de un llanto, al parecer de una niña. Pero don Martín no lograba ver a nadie por ahí. Solo sabía que se estaba acercando porque el llanto se escuchaba más cada vez, hasta que de pronto de la nada dejó de escuchar el llanto, así como si solo hubiera desaparecido aquello que lo provocaba. Don Martín, ya algo nervioso, solo dio la vuelta y dirigió una oración por aquel suceso, y regresó al cuarto donde descansaba por las noches. Lo mismo empezó a suceder las siguientes noches, pero cada que don Martín iba a revisar, dejaba de escuchar ese llanto siempre por el mismo lugar. Él ya comenzaba a pensar que alguien le quería jugar una broma de mal gusto para espantarlo. Pero una noche, cuando venía de revisar que todo estuviera bien cerrado, observó que en uno de los caminos de lápidas estaba una niña.
Don Martín sintió una fuerte punzada en el pecho de la impresión, ya que a esas horas solo él se encontraba en el lugar. Miró que la niña llevaba un vestido blanco con un moño rosado. Era de piel muy pálida, casi del color de su vestido. Él supuso que la pequeña era de alguna familia que vino a visitar a algún difunto y por accidente la niña pudo haberse perdido entre los caminos de las tumbas y árboles del lugar, pero no recordaba que alguna persona hubiese preguntado por una niña extraviada durante el día, así que eso era imposible. Él le preguntó a la niña si se encontraba bien, pero ella, sin dar respuesta, solo se giró y corrió por un camino entre las tumbas. Don Martín intentó seguirla, pero le resultaba difícil por la oscuridad y las tumbas que había en el camino. Solo veía que aquella niña seguía corriendo y en cierto punto dejó de verla y escucharla. Cuando observó cerca de ese sitio, se dio cuenta de que era el mismo donde había estado escuchando ese llanto las noches anteriores. Don Martín fue por una lámpara que tenía para su vigilia y regresó a ese mismo sitio. Al estar revisando, vio algo que le causó un escalofrío y le erizó la piel. Miró que en una de las lápidas tenía grabado el nombre de una menor, junto con la fecha de 7 de noviembre del año 1991, seguido de un guión, 10 de agosto del año 1998, y una leyenda que decía: esta luz es para que no temas más a la oscuridad, mi niña. Te amo mucho, mamá. Sobre esta se encontraba una vela grande, en un estilo de casita para protegerla del viento, lo que pudiera apagarla. Esta se encontraba en buen estado, aunque por el aire y los climas fríos en esos días no pudo mantenerse encendida. Don Martín cargaba con él un encendedor, ya que solía fumar para relajarse un poco de vez en cuando. Lo usó para encender la veladora y acomodarla de una manera que se mantuviera encendida. Después él regresó a su área de descanso. Ya casi daba la medianoche, así que decidió descansar un poco. Cuando ya estaba por quedarse dormido, de pronto escuchó que tocaron a su puerta. Él se espantó un poco, ya que estaba entrando en sueño. Pensó que había sido su imaginación, pero escuchó una ligera risa de una niña que parecía alejarse corriendo. Esto le causó una punzada en el estómago. Él se paró rápido y abrió la puerta, pero no había absolutamente nadie. Solo se escuchaba el ruido del viento moviendo los árboles. Él cerró la puerta y regresó a su cama, pero ahora el sueño se había ido por completo tras este suceso. Se quedó pensando qué pudo haber sido lo que provocó aquellos ruidos. Aunque él no era muy creyente de fantasmas y cosas así, algo le decía que aquella pequeña de esa forma le había ido a agradecer por encender su vela. A don Martín se le hizo costumbre ir a revisar siempre antes de cerrar el lugar si su vela estaba encendida y rezar una oración en nombre de aquella pequeña, para que ella estuviera en paz, ya que al parecer en vida ella tenía un temor muy grande a la oscuridad. Al parecer, el estar en completa oscuridad no le permitía estar en paz. Fue de esta forma que don Martín supo que los llantos que había escuchado en días pasados eran de aquella pequeña pidiendo de esta manera no estar en completa oscuridad en ese lugar.
El señor Martín siguió trabajando en ese lugar por un par de años más. Se podría decir que lo hizo hasta el último día de vida que tuvo. Ahora Javier, un compañero y amigo de don Martín, es quien se encarga de cuidar el cementerio del pueblo. Don Martín le encomendó su trabajo y le platicó sobre aquella niña y lo que él hacía por ella en aquel campo santo, mismo lugar donde hoy descansan los restos de don Martín, quien me gustaría pensar que ahora pudo reencontrarse con su amada. Este fue el relato de esta noche. Espero sea del agrado de todos ustedes. Si fue así, por favor, regálenme su pulgar arriba y síganme para que puedan ver algún próximo video. Si alguno de ustedes desea compartir alguna historia o relato, lo puede hacer por este medio vía mensaje o al correo espectro109@gmail.com. Estaré muy agradecido de recibirlos para alguna próxima narración. Sin más, no me despido. Esto fue Espectros. Hasta la próxima.